Carl Lucas, hijo de James Lucas, policía de Nueva York retirado, crece en Harlem junto con su amigo Willis Stryker y pertenecieron a una banda callejera, pero Lucas se enderezó mientras que Stryker ascendió en la jerarquía. Cuando Magia estuvo a punto de matar a Stryker, su novia Reba Connors lo dejó y corrió a los brazos de Lucas. Stryker, convencido de la traición de su amigo, le tendió una trampa que llevó a Lucas a la prisión de Seagate por posesión de heroína, y allí Lucas se presentó como sujeto de pruebas en un proyecto de supersoldados para lograr la libertad condicional. Un guardia iracundo trató de matarlo alterando el experimento, pero en lugar de eso la droga reaccionó con la química corporal única de Lucas y le dio superpoderes, y fue en ese momento donde huyó, fingió su propia muerte y adoptó el nombre de Luke Cage. Luke necesitaba dinero y se convirtió en héroe de alquiler, a veces con el nombre de Power Man, y empezó combatiendo a los delincuentes comunes como su ex amigo Stryker, que ahora se hacía llamar Diamondback, pero pronto se enfrentó a supervillanos y colaboró con otros héroes. Se unió a los Defensores y sustituyó temporalmente a la Mole en los Cuatro Fantásticos. Bushmaster lo chantajeó para que secuestrara a Misty Knight, y ahí la conoció y empezó a colaborar con ella y con su novio Danny Rand, conocido como Iron Fist. Juntos limpiaron el nombre de Luke y trabajaron en la agencia de detectives Nightwing de Misty, y tiempo después Luke y Danny fundaron su propia agencia de detectives Héroes de Alquiler, pero acusaron a Luke del aparente asesinato de Danny y se tuvo que ocultar hasta el regreso de este. Luego Luke trabajó con Daredevil y con Jessica Jones, con la que tuvo una niña que llamaron Daniel por su padrino Danny Rand, y con la que se casó, y por esa misma época Luke se unió a los Nuevos Vengadores. Luchó junto al Capitán América en la Guerra Civil Superhumana y se quedó con los Vengadores tras la muerte del Capitán América. Se enfrentó a los Skrulls durante la invasión secreta y vio como un Skrull disfrazado de Edwin Jarvis secuestraba a Daniel, por lo que desesperado hizo un trato con Norman Osborn para que lo ayudara a encontrar a su hija, pero cuando ésta estuvo a salvo no cumplió su prometido. Después del Reinado Oscuro, Iron Man le vendió la mansión Vengadores para que pudiera liderar a su propio equipo de Vengadores. Luke también asumió el liderazgo de los Thunderbolts a petición del Capitán América. Luego se retiró para criar a su hija, pero volvió al servicio activo con los poderosos Vengadores. Luego se incorporó a una nueva encarnación de Defensores junto a Iron Fist, Jessica Jones y Daredevil. Posee fuerza sobrehumana, un tejido muscular y óseo muy denso y piel dura como el acero. Además se recupera de las heridas 3 veces más rápido que una persona normal, y es un experimentado y hábil luchador callejero. Aunque Luke se ve como todo un hombre duro y peligroso, es uno de esos superhéroes nobles que busca siempre conciliar antes de acceder a los puños con su enemigo, aunque siempre las situaciones terminan en puños claramente, pero él al menos lo intenta. Espero les haya gustado esta gran historia del poderoso Luke Cage, y si no han visto la serie en Disney Plus se las recomiendo porque se complementa con la historia de Jessica Jones y ambas son muy buenas a mi parecer. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos muy pronto.